José María Martín es doctor en salud pública, epidemiología y gestión sanitaria y nos atiende a esta hora desde Europa, desde España. Doctor Martín, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Un placer. Mire, no esperábamos amanecer con este anuncio. Por supuesto, esta charla con usted tenemos que empezarla por ahí. ¿Cómo reciben desde la comunidad médica europea este anuncio que hace el Reino Unido? Bueno, lo vemos pues, un gesto quizá valiente, quizá incluso osado, porque yo particularmente he escrito en una revista inglesa, el British Medical Journal, con otros colegas, reclamando dónde están los datos. Hasta ahora se han anunciado por parte tanto de presidentes de países como Vladimir Putin en Rusia, o incluso el anuncio de Donald Trump en Estados Unidos que iba a estar la vacuna, que realmente no estuvo cuando él decía antes de las elecciones, y lo cierto es que también se han anunciado por los presidentes o consejeros delegados de los países, pero no están publicados incluso en revistas científicas revisadas por pares y hasta ahora no habían estado ninguno aprobado por las agencias de medicamentos. Entonces, realmente la Agencia Europea, por ejemplo, no las ha aprobado todavía. La FDA de Estados Unidos no la ha aprobado todavía. La agencia del Reino Unido, como ahora es país separado, digamos, de la Unión Europea, ha decidido dar el visto bueno y va a empezar con la vacuna de Pfizer y realmente confiamos en que todo vaya bien. Doctor Martín, pero entonces, exactamente, ¿qué haría falta? Porque cuando se hacen los anuncios, pues todos nos imaginamos que son anuncios verdaderos, que son de buena fe, que nadie está jugando en una situación tan difícil como la que está viviendo el mundo en estos momentos actuales. ¿No deberíamos tener pues cierto grado de confianza, así no conozcamos del todo la información completa? Vamos a ver, desde luego la buena fe yo no la pongo en duda. Yo lo que tengo que reclamar, al menos como profesional y como científico dedicado a la epidemiología y la salud pública, es que las cosas se hagan bien. Existen una serie de protocolos, existen una serie de fases. La fase 1 mide la toxicidad y la seguridad. La fase 2 mide inmunogenicidad, es decir, que se genere inmunidad humoral, que es anticuerpos, e inmunidad celular, que es linfocitos T. Eso es una defensa. Pero hay unos ensayos que tienen una fase 3 y ahí miden la efectividad. Es decir, cuántos casos son realmente prevenidos gracias a la vacuna, cuántas muertes podemos ahorrarnos. Y todo eso tiene que estar bien caracterizado. Incluso hay preguntas que van a ser muy difíciles de responder. ¿Cuánto va a durar la protección? Porque en sí los ensayos clínicos han durado muy poquito. Entonces, es absolutamente iluso decir que la protección va a durar 2 años cuando el ensayo en sí está durando 4 o 5 meses. En cualquier caso, aun soportando ese pequeño factor, sí que se debería pasar por lo que se llaman revistas científicas, revisadas además por pares, por científicos que conocen bien, que desafían, que a su vez estimulan el debate con el objeto de que garanticemos de que la vacuna, cuando se apruebe, tiene que estar absolutamente eficaz, pero sobre todo absolutamente segura. Y esto, pues desgraciadamente, en el proceso de prisas en el que estamos, pues yo confío, tengo esperanza en que no pase nada, pero no está hecho de la forma que debería. Perdonen, no me cabe duda que no está hecho de la forma que debería. Doctor Martín, en medio de este afán que tiene el mundo por tener la vacuna, un afán que se entiende, pues porque la pandemia ha traído unas consecuencias nefastas para todos, ¿qué tan riesgoso es entonces que las farmacéuticas le digan a los estados que no responden por efectos secundarios, sino que ya es cada uno de los gobiernos de los estados los que tienen que hacerse cargo de lo que llegase a pasar? Eso, por ejemplo, va a ser así en el caso colombiano, no sé cómo será en el caso europeo, pero ¿qué tan riesgoso es eso? Pues es una situación anómala. También es verdad que la situación que estamos viviendo es extraordinaria y, por lo tanto, también es verdad que las medidas tienen que ser extraordinarias, ¿no? Entonces, no es normal, esto es extra. Desde luego, en ningún caso en el pasado las farmacéuticas no se responsabilizan de los efectos secundarios. En ningún caso se ha hecho también a esta velocidad. Yo no quiero generar ningún desasosiego.
no quiero tampoco con todo esto quitar esperanzas, al contrario, pero sí, compréndanme, yo tengo que absolutamente reclamar, y ya lo digo, lo he publicado en una revista británica, British Medical Journal, el viernes pasado. ¿Dónde están los datos? Lo preguntaba así, where are the data? No está todavía todo eso suficientemente mostrado. No quiere decir que no vayan bien. Luego pueden ser que vayan bien. O sea, yo la buena fe no la discuto. Pero esta forma de proceder sí la discuto. Y a su vez, no sé, incluso esta famosa vacuna que se va a poner primero y la otra que se llama Moderna, como saben bien, las dos con una tecnología basada en mRNA, es decir, el ácido ribonucleico mensajero. Entonces, esa metodología que es nueva, además, que está bien, que genera mucha ilusión, eso lo han presentado los CEOs, los Chief Executive Officers, los consejeros delegados de las empresas. No lo han presentado los científicos, lo han presentado ellos, y al mismo tiempo, en el caso de la primera vacuna, que ya digo, no quiero hacer tampoco excesivo énfasis en los aspectos, probablemente ha sido todo una coincidencia desafortunada, pero a su vez el anuncio iba seguido con ventas de acciones por parte del propio presidente de la compañía. Esto no está bien, perdónenme, eso no Sí. está bien. Doctor Martín, según usted, mirando todo este proceso, los anuncios, los desarrollos en las distintas fases de las vacunas, ¿hay algún laboratorio que esté haciendo, bajo su juicio, las cosas de una manera correcta, que esté dando a conocer la información de una manera correcta? Pues fíjese, el laboratorio la empresa que está quizá haciendo las cosas de manera más desde el punto de vista de comunicación, que ha publicado el ensayo fase 2-3 en el Lancet, y es precisamente la vacuna que también, en cualquier caso, tuvo unos fallos al dar una dosis menor de la que correspondía y, por lo tanto, no tener claro al final el resultado, y que ha hecho que se retrase por parte de la agencia británica, que es la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca. Esa vacuna, además de ser mucho más barata, claramente no tiene ánimo de lucro y a tener pues una tecnología más tradicional a través de un vector, un adenovirus de chimpancé, un ADN, un virus ADN, que a su vez a través del cual se monta el virus del coronavirus de la COVID-19, que es ARN, RNA. Entonces se vehicula y genera anticuerpos. Esa empresa, digamos, o sea, equipo ha facilitado datos de una manera más compatible con lo que es la ortodoxia en ciencia. Las otras dos, pues posiblemente también estimuladas por la enorme presión que han recibido y por la garantía que le dan los propios países, pues han ido adelante, como digo, sin una verificación siguiendo los cánones en este tema. Doctor Martín, el primer ministro británico Boris Johnson ha dicho ante el anuncio de la autorización de esta vacuna de Pfizer, pues que es una noticia fantástica y que además esto pues va a ayudar a que se recuperen las vidas de los británicos nuevamente. Vemos también por otro lado, ya lo estábamos comentando un poco aquí en esta charla con usted, cómo otros países de Europa están empezando a anunciar su calendario de vacunación, pero llega la OMS y dice que Europa debe prepararse para una tercera ola de ese virus. Entonces ahí uno se pierde un poquito. La vacunación, que se empiece a vacunar a la población, no significa entonces que el virus se va a controlar per se, porque si van a empezar a vacunar, ¿por qué tendría que venir una tercera ola? Efectivamente, no. Lo primero de todo, la situación, o sea, la vacuna no es la que va a controlar la situación, es la vacunación, es el despliegue, el hacerlo de forma correcta y, por supuesto, que el producto sea eficaz y seguro. Pero hace falta las dos cosas. Fíjense no sé, ahora mismo estaba revisando que diferentes planes en diferentes países, y Grecia ha pedido hacer una vacunación que va a tardar, en el mejor de los casos, 5 meses. España tendría vacunación para 80 millones de personas, en teoría, casi el doble de la población, porque nosotros somos 46, 47
millones. Entonces, en cualquier caso, se empezaría por unos grupos prioritarios, que generalmente son grandes discapacitados, personas vulnerables, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, profesionales sanitarios que están expuestos evidentemente a la enfermedad y que a su vez pueden transmitirla. Y a partir de ahí ir empezando a ampliar los grupos. Eso va a tardar un tiempo, va a tardar un tiempo. Va a haber gente también que no se quiera vacunar. Y, por lo tanto, efectivamente, poner excesivas expectativas de que toda la solución va a estar ahí, pues probablemente no sea lo mejor. Pero también se entiende psicológicamente que Doctor Martín. y que necesitamos al final de no es para romper esa esperanza, sino para asegurar que luego no tengamos un contratiempo. Doctor Martín, ¿y cuál sería, usted nos dice, depende de la forma correcta de vacunación? Nos hacía como algunos adelantos. ¿Cuál sería esa forma correcta de vacunación? Y sobre todo con lo que usted nos cuenta, nos preocupa un poco lo que podría llegar a pasar en América o en países como Colombia, donde, por ejemplo, pues varios laboratorios no están incluidos en el mecanismo COVAX, que es en el que tenemos de adquisición de varios millones ya de vacunas. Y nos dice, mire, en Grecia podríamos demorarnos 5 meses. ¿Qué esperanza podríamos tener ya en nuestra región? Sí, es que por mucho que quieran ustedes correr, va a tener que hacerse con un despliegue que es complejo. Y, por ejemplo, con la vacuna que ahora ha aprobado el Reino Unido, el país de los británicos, pues al final es una vacuna además muy lábil, que se descompone muy fácilmente porque es una encapsulación lipídica de todo el tema con el RNA mensajero. Entonces, al final, se necesitan temperaturas de mantenimiento prácticamente de menos 80 grados. Eso no es fácil, no hay muchos congeladores de menos 80 grados, pero me refiero a esa vacuna en particular y también la de Moderna también necesita algo, algo más fácil porque se puede utilizar congeladores más propios de los frigoríficos incluso que podríamos tener o más asequibles, pero bueno, sobre todo la de Pfizer en biotech, que se llama también, pues no va a ser sencillo. Es que no consiste solo en que el producto en situación ideal produzca inmunogenicidad y una cierta eficacia, consiste también en que luego se pueda desplegar, que dónde lo van a poner, en qué lugares, van a ser en centros de atención primaria, en hospitales, eh, cómo se van a ir a zonas rurales. ¿Se va a hacer de manera centralizada para que la gente venga o descentralizada para que los equipos vayan a diferentes sitios? Si eso es posible con otras vacunas, como por ejemplo la de Oxford, que se puede mantener de 2 a 8 grados, es decir, una nevera, un frigorífico habitual. Pero para las otras no, necesitamos una infraestructura importante y luego que llegue al sitio y que las personas se quieran vacunar. Porque si no adquirimos, si no llegamos a un porcentaje de vacunación aproximado yo diría del 60-70%, no va a haber inmunidad. Ese escudo al que le llamamos inmunidad de rebaño no se produciría. Entonces hay que hacerlo bien. Eso es En cierto definitiva, también. Sí. es importante el que en Colombia, que por cierto yo quiero mucho a este país, y estuve hace años además con el profesor Manuel Elkin Patarroyo y me parece admirable todo lo que hizo y muy justo lo que le ha pasado. Hace años y aprendí mucho, no solamente de Bogotá, estuve en Leticia, he conocido el país y la bondad. He tenido alumnos aquí porque dirijo un máster a alumnos diversos colombianos que aprovecho para saludar. Y es un país con una pasión y con un entusiasmo enorme, pero esto hace falta ordenarlo porque no es fácil. No es fácil, no es lo mismo una ciudad con una densidad alta y demás que zonas rurales, eh, zonas amazónicas. Si queremos hacerlo bien, no es ya el conseguir la vacuna, es cómo hago el despliegue y cómo hago el proceso de vacunación.
Doctor Martín, llegó ya diciembre, que es quizá la época del año en que la gente más celebra y se reúne justamente para hacer esas celebraciones. En España están proponiendo la estrategia de burbujas familiares. ¿Le resulta a usted efectiva esa estrategia? Mire, lo que están diciendo allí las autoridades es que lo importante no es el número de personas que se puedan reunir, sino el de las unidades familiares. Se aclaran lo siguiente: es mucho más peligroso que se reúnan 3 familias de 2 miembros a que se reúnan 2 familias de 6 miembros cada una. ¿Esa estrategia de las burbujas familiares es efectiva? ¿Deberíamos aplicarla para la época de diciembre? Bueno, mi consejo de corazón, evidentemente está sesgado por el hecho de que yo pues me dedico a la medicina, ¿no? Pues estoy aquí en el hospital, en mis centros, y yo lo veo desde aquí. Yo creo que no hay, yo entiendo también que la economía es importante, cómo no, porque también necesitamos que esto se desarrolle, y también muy importante la parte social, de que la gente está cansada y necesita un respiro. Hay que ser muy prudente, sin embargo. Yo tengo que recomendar que no hay que salvar la Navidad, hay que salvar la vida, hay que salvar la salud de las personas a las que queremos. Yo creo que eso es más prioritario que salvar la Navidad como fenómeno divertido, sociológico, incluso afectivo. Porque creo que habrá más Navidades, estoy convencido. Esto lo vamos a superar. Pero no habrá más Navidades para aquellos que no superen este diciembre ni este enero. Y eso es así. Entonces, yo preferiría poner énfasis en las famosas 3M, por empezar, que es lo que uno tiene que promover, que son la mascarilla. Yo no la llevo porque estoy ahora mismo en un despacho absolutamente a solas, aparte de que me hago permanentemente test, pero normalmente voy con la mascarilla puesta. Entonces, las mascarillas hay que tomarlas con rigor, hay que hacer higiene de manos para no llevarse las partículas que hayan podido caer e introducirlas en el tracto respiratorio. Y después, por supuesto, la tercera M es de metros, guardar los 2 metros a ser posible entre las personas. Y evitar las 3 Cs, que son evitar los sitios cerrados, que además están poco ventilados, evitar conglomeraciones o lugares muy concurridos, con mucha gente, y evidentemente, de nuevo, evitar la cercanía excesiva entre las personas. Si hacemos las 3 Ms y evitamos las 3 Cs, ya tenemos una gran parte ganada. Evidentemente, ya si queremos hacer algún tipo de... Podríamos sistematizar muchas cosas. Nosotros hemos hecho consejos aquí en grupos, decir qué se hace antes del viaje, o sea, si ya al final uno decide viajar, durante el viaje, durante la llegada, durante la reunión familiar y después de la reunión familiar. Todo eso se puede sistematizar y estoy convencido que los expertos colombianos lo harán saber y, por supuesto, respetar lo que digan las autoridades, que eso es muy, muy importante. Claro. Pero lo primero que habría que decir es, en la medida que se pueda, intentar evitar esos conglomerados de personas. Evitarlo. Nos aguantamos, nos hacemos un sacrificio como hacemos muchas veces en la vida. Para obtener un grado, como ustedes son periodistas ilustres, pues antes de llegar a eso hicieron muchos sacrificios, seguro, ¿no? Claro. Cuando hay alguien gran deportista, a lo mejor no se ve, pero previamente ha habido muchos entrenamientos y muchas horas de hacer esfuerzos para llegar ahí. Pues ahora tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para llegar a algo muy importante, que es superar esta pandemia y volver, ojalá tan pronto como sea posible, y lo hagamos nosotros posible, a una normalidad. O sea que yo intentaría reducir toda la probabilidad de exposición, pero vamos, si al final hay algunos casos muy concretos en los que una persona, una hija o un hijo vuelve y viene de otra zona y ojalá tampoco sea una persona que haya estado en excesiva exposición, que haya estado haciendo muchas fiestas, que haya tenido la posibilidad de llevarse el virus con ella. Y bueno, pues al final pues va a la casa, pues al menos que se ventile, aunque haga un poquito de fresquito, pues se ventile. Ahora nosotros muchas veces estamos más otra vez con abrigos dentro de la casa, cosa que no hacíamos antes. Claro. Y aparte de que hay también algunos filtros EPA que se llaman, me imagino los conocen también, que en principio limpian el aire y se quedan con las partículas de polen, también sirve para la alergia, pero sirve también para el virus. Pues es el doctor José María Martín, que nos atiende desde España.
una enriquecedora charla sobre todos estos anuncios, pero además para ser conscientes y a tener paciencia, porque tendremos COVID por buen rato. Doctor Martín, gracias por atendernos. Muchas gracias. Un saludo y les deseo mucha salud a todos los colombianos y colombianas. Claro que sí, muchísimas gracias. No hay que salvar la Navidad, hay que salvar la vida, es lo que nos dice el doctor Martín. Así que mucha paciencia.